A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. En algún punto entre la 119 y la 120, un hombre emergió poco a poco de las sombras, giró sobre sí mismo lenta y perezosamente y se plantó en medio de la banqueta cortándome el paso. Demasiado oscuro, demasiada niebla para distinguir gran cosa. Robusto o endeble, joven o viejo, imposible saberlo. Ni siquiera se le veía el rostro, que puso solo a unos centímetros del mío. Nada sin un par de destellos del blanco de sus ojos, un criptograma de persona, un borrón en la noche. Pero alcanzaba a olerlo, podía aspirar el agrio aliento que le salía de la boca y me daba en la cara, y entonces me dijo: «Suelta todo lo que lleves encima si no quieres un navajazo en las tripas». Oí cómo la automática se abría de pronto y cuando vi alzarse hacia mi rostro lo que supuse que era la hoja, todo empezó a hacerse más lento en mi cabeza y comprendí o creí entender que aquella lentitud significaba que estaba frente a mi propia muerte y que aquellos eran los últimos momentos de mi vida. ¿Cuántos segundos más?, me pregunté, y cuando se me aceleró la respiración y aspiré su aliento con él absorbiendo el mío, de pronto recordé que por la mañana me había puesto zapatos planos. Y como si fuesen mis últimos momentos sobre la tierra, me dije a mí misma que más valía oponer resistencia y no rendirse. Y así, en lugar de abrir el bolso y apoquinar mis $7 esperando que me apuñalara con la navaja al ver tan insignificante cantidad, di media vuelta y salí corriendo. Corrí con toda el alma, como no había corrido desde que Frankie Boyle me rebasó en 6º año. Corrí como si Frankie me hubiera entrenado para burlar la muerte. Y así seguí a toda mecha por Claremont Avenue, en la nebulosa noche de noviembre, corriendo a más no poder para escapar del hombre de la navaja, y aunque me daba cuenta de que mi súbita escapada lo había dejado tan sorprendido que no podía perseguirme o era demasiado lento o perezoso para hacer el esfuerzo, seguí corriendo por la 116, luego cuesta arriba, después continuó a lo largo de 5, 6 o 7 manzanas por Broadway, y entonces al detenerme un momento para recobrar el aliento, vi que un taxi venía en mi dirección, alcé el brazo, y mira por dónde, el conductor paró. Subí y le dije que me llevara a la 85 entre Columbus y Ámsterdam. Llevaba un abrigo, iba sudando y tiritando al mismo tiempo, tenía calor y frío a la vez, pero por dentro estaba vacía. No había ni un solo pensamiento en la cabeza. Buenas noches, estamos con Baumgartner esta noche en La República de las Letras, Paul Auster. Y bueno, estamos haciendo un homenaje al recientemente fallecido Paul Auster, murió la semana pasada. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, querida Antonella? Hola, muy buenas noches. Aquí estamos con frío, pero aquí pegadita a la estufa para hablar con ustedes ¿Cómo esta noche. está en orden de aparición? Porque justamente así los veo. ¿Cómo está Alberto Mayor? ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Antonella, Pato? Bueno, muy bien aquí, listo para afrontar la dura realidad de nuestra vejez a través de Oster. Sí. Hola, amigos, señor director, Herr director, Patricio López, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pensando que a mí me está pasando a los 40 y tantos lo que era a los 70 y tantos. Pero bueno, en fin, allá hablaremos de eso. No, Bueno, homenaje al sí, maestro. Sí. estamos con esta novela, la última que publicó Paul Auster, que en español salió hace cosa de 2 o 3 meses. Y bueno, es la historia de un profesor, así eh, prontamente dicho, un profesor a los 70 años, viudo. Aquí estamos, lo que yo leí fue la parte en la que la esposa del profesor, el amor de su vida, escapa de la muerte la noche anterior a que por este hecho, en que se juntan, ella va a verlo en la casa, él le pide matrimonio. Y están juntos hasta que ella muere trágicamente
en el mar por una 20 años ola que le cae después. encima. Entonces, bueno, está esto de un hombre ya de cierta edad que enviuda y que sigue buscando el amor, sigue enamorado de la mujer que murió, pero teniendo nuevos amores y viviendo su vida de profesor dedicado a ensayos, novelas, que tiene seguramente mucho que ver este personaje con el Paul Auster real. E incluso en alguna parte de la novela vemos que hay una historia de la familia Auster que tal vez tenga que ver con su historia, la historia de sus antepasados. Eso para empezar. No sé, Antonella, ¿qué podrías tú decir ahora, al inicio? Eh, sí, es una novela muy sensible. Paul Auster estaba con cáncer hace un rato ya. Y claro, le escribió esto. Yo no dejaba de pensar que esto sin duda es una carta de despedida. Pero también yo pensaba bueno, Siri Hasbet es la mujer de Paul Auster, o Paul Auster es el marido de Siri Hasbet, también por más de 3 décadas. Y aquí ambos también son escritores y profesores universitarios. em, y ellos siempre han hablado de lo importante que es el otro como lector, ¿no? Y pensaba en lo que tiene que haber sido las conversaciones mientras ellos revisaban el manuscrito de lo que va a ser Baumgartner, ¿no? Porque es una novela que habla acerca de la pérdida, habla acerca del luto, y no es que a Paul Auster lo sorprendió la muerte, él sabía que se iba a morir porque venía batallando con un cáncer. Y también habla del amor a largo plazo, ¿no? Y de las complicidades y Mm. de la admiración intelectual, porque una de las cosas que a él lo mantiene vivo después de la muerte de Ana, al escritor y al profesor, es la posibilidad de trabajar sobre los escritos que ella no publicó. Entonces creo que es una novela muy sensible, de verdad es muy, muy bonita. Paul Auster escribe después, justo además porque murió, han estado dando vueltas muchos videos sobre él, y vi uno en donde él hablaba de que él era un escritor muy lento, de que con suerte él era capaz de escribir una página al día y podía estar 8 horas sentado corrigiendo párrafos, hasta Mm. alcanzar un ritmo. Que lo que le interesaba, que él sabía cuando una página estaba buena, cuando parecía que no tuviese esfuerzo en la escritura. Y eso es la escritura de Paul Auster, y sin duda Baumgartner es eso, ¿no? Tiene mucho punto seguido, tiene mucho ritmo, es muy hermosa y es muy fácil de leer y es muy accesible. Y es muy querible, Baumgartner. Así que tenemos cosas lindas para decir esta noche, por lo menos desde acá. Temo aún más, pero por lo menos cosas lindas. Sí, No, es que una novela, a ver, son esas novelas que uno tiene dos posibilidades de alguna manera, solamente va a poder interpretarla. Es una novela que tiene algo de novela mínima, de esos esfuerzos por hacer algo sencillo, algo simple, algo maduro, ¿ya? Un poco como la muerte de Iván Illich, una cosa así, donde no es la obra en que el autor va y dice, he aquí mi opus, ¿ya? He aquí estoy todo yo, pero también estás tú. Cada uno de tus lectores está dentro de esta novela y lo digo todo respecto a todas las cosas del mundo. Aquí se dicen muy pocas cosas sobre el mundo. Se dicen cosas sobre la vejez, por supuesto, se dicen cosas sobre el amor, por supuesto, pero todos sabemos que más son provisionales porque son cosas del amor en el último tramo, eh, son los recuerdos, los escritos, la experiencia de una vida que ya se extingue. Y por tanto, cuando tú estás frente a un párrafo que efectivamente tiene una cadencia, un ritmo menos intenso, que casi todo tiene bastante esa cadencia sencilla, digamos, bueno, uno lo atribuye fundamentalmente a la vejez, ¿no? Eh, entonces, es una obra que uno podría al mismo tiempo juzgarla como genial, brillante, rutilante, porque es muy, justamente porque esa especie
de decadencia sobria, representa la proximidad de la muerte, eh, o uno podría considerarla una novela tan modesta que de alguna manera no te podría no entusiasmar. Yo la leí sin ningún problema, pero estoy hablando del entusiasmo, esta sensación de estar frente a la gran literatura, ¿ya? Entonces, eh, la gran pregunta que uno le queda es como Oster con esto viene a reivindicar esta idea de Tolstoy con la muerte de Iván Ilich, así yo ya no creo más en las cosas grandes y me quedo con las cosas pequeñas, eh, o es más bien simplemente una especie de fórmula para decirnos que eso es la vejez, pues, con todos sus miramientos, aun cuando para los que tenemos ciertas formas de configuración del alma, todos los días se parecen un poco a Vanguard, ¿no? Así que Siempre es otoño en mi corazón. Siempre mi reloj dice que es la hora del ocaso, ¿no? Eh, claro, dicho lo que ustedes dicen de una manera parecida, este no es Paul Auster, según como se le ha conocido, ¿no? Pero, pero ¿qué más Paul Auster que aquel que está escribiendo a sabiendas el último libro de su vida, ¿no? Y, y tiene esa paradoja que es bien hermosa. También implica para el lector este dilema borgiano de que es imposible separar el libro o la obra del contexto en el cual se escribe, ¿no? Entonces, es un libro que hemos sabido que ha sido escrito y publicado cuando había sido diagnosticado con cáncer. Eh, Está la posibilidad, como dice Alberto, de que él hubiera elegido transmitirnos el mensaje de que al fin y al cabo había que quedarse para efectos de la literatura con lo más simple de la vida, pero también hay otra hipótesis que es, porque no sabemos, pero intuimos que él estaba desahuciado mientras estaba escribiendo el libro, de que lo hacía sabiendo de que no tenía tiempo, ¿no? Y por lo tanto, eso que describes tú, Anto, de que él se tomaba el tiempo para ir encontrando el ritmo, para poder dar con el tono, era algo que en este caso, por única vez, no resultaba posible, ¿no? Eh, y es una obra muy conmovedora, la verdad, es muy bella, muy poética, y entiendo este tema del contrato porque, sin embargo, dicho lo dicho, no sé si los Claro. especialistas en Paul Auster podrían situarla dentro de sus mejores obras, ¿no? Pero se me ocurre nomás, o se me ocurría mientras lo leía, pensar en algo parecido a lo de Ernesto Sábato, que alguna vez leímos acá sus obras de sus últimos años, que no son para nada sus mejores obras literarias, pero sí probablemente son sus obras más entrañables o más emocionantes, ¿no? Y eso también es, ¿no? Así es que, así es que bueno, es un libro muy otoñal en el literal sentido del término, ¿no? En estos días en que aprovechamos de contar para la posteridad, porque este programa puede que haya quien lo vea, Antomar, Alberto, en 3 años más, 5 años más, no sé, que estamos pasando días de mucho frío, de mucha lluvia, de muchas hojas en el suelo, de mucha oscuridad. Y es como si nos hubiéramos propuesto deliberadamente elegir este libro para una semana como esta, ¿no? Sí, mm, eso que dices tú, Patricio, de así, y lo que hablabas de Benedetti también me hace sentido porque, bueno, Benedetti también defendía una literatura de arte menor, ¿no? Una literatura de, digamos, no contraria a la épica, más cercana a la rutina, y eso se ve aquí. A mí me, me- yo encontré varias cosas interesantes, por ejemplo, esto cuando cuenta que va el personaje a ver a la ciudad de un abuelo en la actual Ucrania y esta historia de los lobos que poblaron la ciudad, que tomaron la ciudad cuando en la guerra se mataban los dos bandos en la Segunda Guerra Mundial y esa ciudad quedó deshabitada y llegaron los lobos. Hay varias
varias historias que pueden ir ahí siendo interesantes. A mí me causaba también, pero a pesar de todo eso era como que todo era un poco extraño. Y eso me hacía pensar en el mundo académico y cómo en cierta forma tú, si eres un hombre metido en el mundo académico todo, todos los días de tu vida, de alguna forma empiezas a vivir en un mundo en el que todo es un poco extranjero, un poco foráneo, no sé cómo decirlo, las cosas que contaba siempre eran, qué sé yo, los dominicanos que están de jardineros, los que vienen de Europa, los amigos de acá. Es como que en un momento me parecía que esta vida académica eh, era un poco sofocante, era una sensación que me daba a mí, ¿no? Mm. Y bueno, y muchas sugerencias que hay en el libro. Yo, para terminar lo que voy a decir en el primer bloque, me recordó mucho un cuento que es para Borges el favorito, que es Wakefield, de Hawthorne, por el último párrafo, ¿no? Que es eso con lo que decían ustedes de que es la novela final, la novela donde se está despidiendo. Cuando dice, en el último párrafo dice, y así, con el viento en la cara y la sangre aún resumando de la herida en la frente, nuestro héroe se dirige en busca de ayuda. Y cuando llega a la primera casa y llama a la puerta, empieza el último capítulo de la historia de S.T. Baumgartner. Así termina. Y eso me recordó la historia Wakefield, donde un marido se va de la casa y empieza a hacer una broma y simplemente empieza a observar a su mujer. Pasan 20 años y el cuento termina en que él ve como la mujer lleva el luto y todo, y él viviendo a la vuelta. Y la historia termina con que él, después de 20 años, golpea la puerta para entrar a la casa. Que es un poco lo que está también en Ciudad de Cristal del mismo Oster, una novela de los años 80. Entonces, parecería que Oster aquí, si uno conociera más su obra, o qué sé yo, va dando guiños de cosas que han sido importantes en su vida, como decían ustedes en esta obra final. Bueno, Bueno, vamos a volver sobre ¿quién? aquello. Tenemos ¿Qué que programa más concluir. otoñal? Sí, yo a propósito tengo una canción muy otoñal para esta ocasión, una canción hermosa que además me hace mucho sentido con este libro y con el tránsito del personaje, es Nick Drake con Place to Be. When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. And now I'm more or less see you face to face. And now I'm more or less gotta get up, clean the place. And I was green, greener than the hill, where flowers grew and the sun shone still. Now I'm darker than the deepest sea. Just hand me down, give me a place to be. And I was strong, strong in the sun. I thought I'd see when day was done.
weaker than the palest blue. Oh, so weak in this need for you. Todo se le vino abajo el día del pocillo quemado y la caída por la escalera. Hasta entonces no había comprendido lo profundamente dividido que se sentía en lo relacionado con Ana. Cómo había estado todo el tiempo apartándola de su lado y a la vez aferrándose a ella, borrando de la casa sus huellas y sin embargo dejando intacto su estudio, regalando su voluminosa colección de ropa que con tan meticuloso cuidado había reordenado y vuelto a colgar durante la debacle consiguiente a su muerte, para luego cambiar la cama, la estufa, el refrigerador, la mesa y las sillas de la cocina, los muebles de la sala, las sábanas, las almohadas, las toallas, la cubertería, los platos, los cuencos, las tazas, los tazones, los vasos de agua, la tetera, la cafetera y otras mil cosas grandes y pequeñas en las habitaciones del piso de arriba y en todas las de la planta baja menos una. Y sin embargo, aunque rara vez entra ya en aquel cuarto, sigue estando en la casa con él, acechando en algún sitio próximo, a veces muy cerca, pero siempre justo fuera de su campo visual. Y entonces, en aquella aciaga tarde de abril, irrumpió ante él, sentado en la cocina mirando el ennegrecido pocillo en el suelo, lo único que no se había molestado en cambiar, y en vez de agradecer la oportunidad de pasar un rato en compañía de Ana, la echó a patadas, expulsándola con vehemencia tan desconsiderada y brutal que se quedó horrorizado. Después se produjo el espectáculo del petirrojo devorando lombrices en el jardín y luego el estallido, porque solo entonces, al cabo de 9 años y 8 meses de esforzarse por vivir entre dos estados de ánimo contradictorios y recíprocamente destructivos, fue cuando comprendió que había metido la pata hasta el fondo. Vivir es sentir dolor, dijo para sí, y vivir con miedo al dolor es negarse a vivir. A quien le llegue. La derrota, la derrota, la derrota, ¿no? Oye, qué La bonito, derrota, la derrota, conoce. la derrota es demasiado bella como para contaminarla con la victoria, ¿no? Baumgartner, estamos leyendo en La República de las Letras y a propósito de lo último que decía Omar, a mí me gustaría explicar un poco para que la gente sepa cómo está armado el libro, porque podría pensarse como un libro raro, a mí no me pareció tan raro, me pareció que la estructura sí funciona, pero claro, efectivamente una sí tiene cabeza de académica. Entonces, claro, él es un académico universitario, hace clases en Princeton, o sea, es como académico de elite, además. Hace clases de fenomenología, entonces además trabaja filosofía, ¿cierto? Y lingüística, y sus investigaciones son de distintos filósofos muy importantes, y de hecho está escribiendo un libro sobre Kierkegaard cuando parte la novela. eh, y sabemos que estudió a Merleau-Ponty, entonces como que está con tiene mucha carga académica su relato, ¿no? Al mismo tiempo ella también hace clases en la universidad, hacía clases antes de morir y también era traductora y trabajaba en una editorial chiquitita cuando ellos se conocen. Entonces el relato no está en primera persona, pero está desde el punto de vista de él. Y él es una persona que está estudiando cuando entramos a su vida, que es cuando él lleva casi 9 años de viudo, y tiene una mañana bien azarosa donde le pasan un montón de cosas que detonan este relato. Y entre medio de las cosas que le pasan, él empieza a ponerle más atención a los escritos que dejó su mujer. Y entonces el libro tiene varios escritos, tiene varios como cuentos adentro de la novela que fueron escritos por ella. Con lo que leyó Omar al principio es uno de los cuentos que está escrito por ella. Y que él está considerando publicar o no. Y hacia el final del libro tenemos más información al respecto. Y también por ahí aparece un cuento escrito por él, porque sabemos que él está trabajando en un par de libros a lo largo del relato, que también vamos a poder como pispar. Entonces, a mí me parece que como ejercicio es muy interesante. Por un lado está este narrador testigo empático, ¿cierto? Que acompaña al protagonista y que también lo acompaña en sus derivadas de pensamiento, en sus recuerdos. Hay un momento donde él se sienta, cuando ya decide jubilar, se sienta a mirar el jardín y empieza a pensar en su niñez y empieza a acordar de su hermana y de sus padres y de sus viajes y no sé qué. Y está también todo lo que tiene que ver con los relatos y los textos que se va encontrando. Y eso a mí me pareció que le daba
mucho dinamismo al libro también porque permitía encontrarse con estas distintas voces, pero que están siempre adentro del relato. Eso. Sí, lo que pasa es que tú dices ahí una cosa que es bien importante que tiene que ver con el desafío literario del libro, que a pesar de tener este tono más cadencioso, de una cierta simplicidad, tiene algunas jugadas más complejas como esta inserción de textos eh, que, que vienen a modificar el relato, pero que al mismo tiempo, ¿cuál es la gracia de estos textos? Que, que en ningún caso se conceden la oportunidad de una cierta esperanza. Tenemos un personaje que está reverdeciendo laureles supuestamente con un nuevo amor, pero en realidad nunca ocurre algo parecido a un nuevo amor. O sea, hay un nuevo amor, pero, pero tiene, tiene los niveles de emoción, digamos, bastante limitados, ¿no? Eh, todo lo que parecía ser podía parecer un inicio de una llama particularmente eh, reivindicadora de una nueva vida, en realidad es simplemente el resurgimiento de las mismas condiciones, ¿no? con otra historia. Son como esos países que están condenados, que uno dice, ahora sí que va a cambiar este país. No me refiero a ninguno en particular, ¿no? Pero ahora sí que va a cambiar este país. Ujú. Y de pronto es como todo sigue exactamente igual, ¿no? Entonces esa tonalidad de la obra, como que uno no le hace pensar en estas ciertas osadías que se permite la obra en todo caso, de, eh, in- de interponer, más bien, no solo Ujú. intercalar, sino que interponer, digamos, unos textos que tienen un cierto tono de disrupción, pero que no se nota porque finalmente la novela se mantiene tanto en el modo menor que finalmente uno no se da cuenta. Es un relojito. Yo Al- creo que es súper importante decir que es finísimo la manera en que está construido todo eso. Sí. ¿Han visto alguna vez alguna persona que han querido mucho, que es mayor y que está, por ejemplo, sentada en una banca tomando sol en otoño? Eh, bueno, a mí me ha pasado, pero hay algo que es más universal que es ver a los ancianos dando de comer a las palomas en una plaza, ¿no? Que son momentos donde uno ve a estas personas muy bien, las ve en plenitud, ¿no? Pero hay una parte que no aparece en la imagen que de alguna manera es subliminal y que es todavía más fuerte que lo que uno está viendo, que es que lo mejor ya pasó, ¿no? Que lo mejor ocurrió antes, en otro momento, años A. Y a propósito de lo que dice Alberto, yo había seleccionado un párrafo para leer, pero creo que es mejor leerlo ahora porque creo que ayuda a explicar lo que él estaba describiendo, si se me permite, por cierto. No quisiera Dele. hacer nada pasando a llevar Está en su eh, casa, la Esta es literalmente. voluntad. una conversación. Cuando vuelve a la casa a la tarde siguiente, 4 días después del 10º aniversario de la muerte de Ana, es consciente de que solo se habrá casado una vez en la vida. Judith sigue rechazándolo hasta que él se rinda o lo deje o se conforme con lo que hay y se atenga a sus normas hasta que llegue el día en que lo abandone. Es demasiado mayor para ella y nunca se casará con él, y aunque a su modo también lo quiera, quizá tanto como él a ella, el sol es una pausa en su vida mientras se cura de las heridas recibidas durante los años vividos con Joe, y una vez que se recupere del todo caerá en los brazos de alguien más joven e interesante que él, y ahí se acabará todo. Como todo eso va a pasar en los siguientes 9 meses, y como Judith no solo abandona a Baumgartners por otro hombre, sino que también se marcha de Nueva Jersey rumbo a California para aceptar una cátedra en el Departamento de Cinematografía de la UCLA, prescindiremos de un relato detallado de esos meses. En cambio, concluiremos el capítulo con Baumgartner sentado frente a su escritorio, pluma en mano, una hora después de volver de casa de Judith el 12 de agosto de 2018. Está garabateando otras de las muchas fábulas breves que ha ido escribiendo a lo largo de años, naderías sin consecuencias que guarda en un cajón y nunca se ha molestado en enseñar a nadie,
ni siquiera en su día a Ana. Sin embargo, sigue escribiéndolas en circunstancias extremas y con la moral por los suelos aquella tarde mientras llora la muerte de lo que percibe como última oportunidad para el amor. Puede que esta extraña fabulación ayude al lector a entender el estado de ánimo de nuestro héroe en aquel momento preciso de aquel día en particular. ¿Te referías a eso, Alberto, en parte, no? Sí, casi, ¿Puede qué? casi literalmente. Sí. No, para que Oye, la gente vamos al sepa, tema siguiente. en ese momento, pero para que la gente como que no se pierda en ese momento, este nuevo amor, ¿cierto? Que no va a Judith. fructificar, Judith, Oye, él quiere casarse de fuego. nuevo. Pero Sí, básicamente uno piensa también en esta estructura de varón que ha vivido toda la vida solo, porque piensen que a ella también le pasó, o sea, que toda la vida acompañado, lleva 30 años de matrimonio, y más. Entonces, sí, y nosotros conocemos a los personajes jóvenes, ¿no? Como yo leo mucho Siri Husband, tengo muchos relatos de Siri Husband joven y de sus como primeros amores con Paul Auster, entonces como que uno puede encontrar ahí como las cosas calzan. Y claro, como esta necesidad de él de rápidamente tratar de hacer casa de nuevo, porque ella le dice, Judith, que se separó recién también de otra persona, pero que es como 13 años, como 15 años más joven que él, le 14, dice, sí, sí. pero como, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué si tú dormimos un par de veces en tu casa, dormimos un par de veces en la mía, cada uno tiene su vida, yo lo estoy disfrutando, ¿por qué no? Y él le dice, porque no es suficiente para mí. Y ahí uno dice, claro, pues el problema no es el amor, sino también cómo distintas personas en distintos momentos quieren habitarlo, ¿no? Y ahí. Claro, porque la quiere, pero tampoco se atreve a quererla mucho y como que igual en cierta medida la está echando. Hay un poco de profecía autocumplida. Es como... no, sí. Y Es entre duro, medio es se duro. acuerda de Ana, ¿no? Y entre medio se acuerda de Ana. Por eso me gustó ese párrafo, porque además parte haciendo una cita a Ana, ¿no? Mientras habla de Judith. En Yo los fin. compara todo el rato. Es muy... No, pero no haga eso. Diana Orenque tenía razón. El amor es de animales enfermos. Muy bien. Oye, sí, oye, saludos mucho a Diana Arburca, que nos compartió nuestro programa, nos mandó muchos saludos a propósito del programa de la semana pasada en donde la leímos. Leímos Animales Sí. Enfermos. Se Si compadeció de trata, ti, Alberto, porque leías en tu pequeño aparato. Dijo que te iba a hacer llegar el libro en papel. Yo le qué expliqué que bien. estaba, yo le No, expliqué que estaba ahí en España. aprovecho Sí. ese saludo que mandó Antonella para mandar saludos a Isabel Santelices en Francia, que nos lee en un pueblito cerca de Lyon. Está escuchándonos y cada vez que viene a Chile, Isabel Santelices pasa por la librería y les manda saludos. Genial, Gracias, Isabel. buenísimo. Ya, pues. Alberto, ¿querías poner un tema? Bueno, claro, encantado, por supuesto. De entre las canciones sobre vejez hay muchísimas, pero elijo a Serrat, como siempre, con Llegar a Viejo. Muy bien. El autor. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero.
si el ayer no se olvidase tan aprisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo, sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados. Quizá llegara viejo, sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima. Baumgartner teme la humillación que podría guardarlo, pero al mismo tiempo también sabe que si no logra armarse de valor para proponérselo, se despreciará a sí mismo por cobarde y poco a poco se irá convirtiendo en un lelo. Su nombre completo es Judith Foyer y es profesora de cinematografía en Princeton. Llegó a la universidad a principios de los años 2000 con bastante anterioridad al desastre de Cape Cod para haber entablado amistad con Anna, que, chiflada por las películas antiguas norteamericanas de los años 30 y 40, encontró una interlocutora ideal en Judith, que por lo visto sabía más de esos filmes que cualquier otra persona viva, y como Judith seguía casada por entonces con Joseph
Frederickson, una promesa en su tiempo, pero novelista fracasado, que ahora se ganaba la vida produciendo sin parar literatura policíaca popular de segunda clase, las dos parejas se reunían de cuando en cuando para cenar en algún restaurante o en sus respectivas casas. A Baumgartner le gustó Judith desde el principio, algo menos su marido, por lo que más bien quién era, por lo que más bien quién era y porque la habían puesto en esta tierra, mientras que su marido, mucho mayor que ella, no tenía nada nuevo que descubrir sobre sí mismo, salvo su lugar con respecto a ella, su joven esposa y los dos hijos que tendrían. Baumgartner, esta noche en la República de las Letras, con la última obra de Paul Auster, deliberadamente construida como última obra, deliberadamente dedicada a la obsolescencia y ya no a la adolescencia, definitivamente dedicada a a la lentitud, no al frenesí y al amor, pero bueno, un amor con menos de con muchos menos de los atributos habituales por los cuales uno va a hacer referencia al amor. Pero antes de darles la palabra, tengo que decir que estamos en el tercer bloque y me encamino a evitar cualquier tipo de situación que pudiera privarnos de este honor y por tanto me someto a ustedes a consideración la existencia en un lugar conjetural de la ciudad, a la salida del Metro Chile-España, en Macul con Irarrázaval, José Pedro Alessandri 94 para ser más preciso, librería Clepsidra, la única dirección que me sé en la ciudad de Santiago, librería Clepsidra, a poco más de una cuadra de la Plaza Ñuñoa, en el epicentro del posmodernismo, un lugar completamente que puede recorrer todas las formas, lo tradicional, lo moderno, lo posmoderno, todo está allí, todo está allí. Lo tribal. Lo tribal, como el Aleph, todo está allí, simultáneamente. Bueno, usted puede llegar ahí, están todos los libros, y los que no están, estarán. Lo tiene todo. Ahí está Omar Sarraz, y ustedes pueden ir, vitrinear y comprar, o pueden entrar en la página web de Librería Clepsidra, en sus redes sociales, y desde allí llegar para poder solicitar los envíos a domicilio, cuando usted sencillamente ya tiene claro cuál será su interés, su compra, y a partir de ello entonces recurrirá a Omar. Así que en Omar confiamos y los libros siempre estarán allí. Bueno, esa es la fe en los libros, es la fe en el tiempo, es la fe que mueve la librería, pero tengo que decir que estoy más tocado que ustedes por esta novela porque tengo por lo menos 10 años más, así que creo que estoy más triste, mucho más triste que ustedes. Nosotros somos, En el nosotros cuerpo, somos, en el alma tienes como 25 más. nosotros somos Judith. Nosotros somos Sí, Judith. Tú eres somos Ustedes son Judith. Judith Fuego, Somos tu Judith última Foyer, oportunidad en el amor. claro, Judith Foyer, Fire. Judith Foyer. Foyer, que es Judith Fuego, justamente así se llama, y la mujer era Ana Blume, que era Flor. Bueno, ahí estamos. Entonces me tocó tristemente esto de la edad, porque cuando yo tenía 15 años y escuchaba las canciones con las que me formé, ustedes todavía no pensaban ni siquiera en prender la radio. Eh, el asunto es que también me dio un poco de pena comprobar una vez más que en estas historias de edad cada vez empieza a ocupar más espacio la familia y menos los amigos, y como que uno tiene esa regresión en la que en la infancia están los padres y en la vejez están también los recuerdos de los padres, los hijos, y los amigos casi no aparecen por ningún lado. Así que yo tengo fe, a pesar de todo, que cuando estemos en la edad de Baumgartner, ustedes sigan existiendo para mí y yo para ustedes, pero si le hiciéramos caso a la literatura, cada vez que uno lee algo así parece difícil. Y yo Mira, espero que no sea así. Pero fíjate en lo que acaba de ocurrir. Dijimos que éramos tu Judith y en ese mismo momento Alberto Bayol te abandonó. Desapareció. Pero nos quedamos nosotros. Ahora, me pasa que, entendiendo lo que dice Omar, porque además hay que decir que Baumgartner
Anna, Cy, que así se llama, Sylvester, Baumgartner, y no tuvieron hijos, entonces, claro, en sus recuerdos aparecen más bien sus padres y su hermana, pero yo estoy cruzada porque al mismo tiempo que leí Baumgartner, estoy leyendo Tasmania, el último libro de Paulo Giordano, Giordano. que está muy lindo y que también es muy melancólico. Hola, es lo que nos toca. Pero ahí las amistades, y además me encanta, pucha, que hago como la nota al pie, porque me encanta Pablo Giordano, lo hemos leído 2 veces acá en la República. También habíamos leído 2 veces a Paul Auster antes, leímos Fantasmas y leímos Leviatán, hace muchos años atrás. Y ahí aparece mucha amistad masculina en la fragilidad, Omar Sarraz. Así que te dejo Ah, qué recomendado bueno, que leas Tasmania. Está un poquito qué largo para la bueno, República, porque son más de 300 páginas, pero es un hermoso, hermoso libro que también salió hace algunos mesecitos sí, atrás. Y es buena bien pandémico. recomendación. Buena Es bien pandémico. recomendación, amiga, porque yo quiero que los amigos estén en mi vejez, no quiero, o sea, quiero mi familia, pero ¿por qué mi familia me va a dejar sin amigos? No. Pero yo no creo que sea. Ahora, igual, a propósito Ahora, de los igual, finales, ¿qué? sí. No, no, Anto, por favor. Es que me iba a ir para otro lado, así que si queréis, dale. No. Ha habido demasiadas interrupciones. Dale. No, es que no sé si les pasó porque por lo menos mi opinión es que a pesar, o no es el a pesar, porque creo que, como dice Paul Auster, como que las cosas parezcan que son fáciles, es lo más difícil del mundo. Sí, Entonces, esta novela, como decía Alberto muy bien, es una novela que tiene un tono menor, que parece que contara cosas muy sencillas, como las reflexiones de este señor que quedó viudo, que estaba bordeando sus 70 años, y lo que le pasa en los siguientes 2, 3 años. eh, y parece que fuera súper sencillo, ¿no? Pero no sé si les pasó hacia el final, cuando al final del libro va a aparecer un personaje que le está esperando, que va a ser una chica, que él como que va a adoptar intelectualmente también, porque es una chica que viene muy entusiasmada a escribir su tesis sobre Anna Bloom, sobre los trabajos de Anna Bloom, y él está como con mucho entusiasmo esperándole, contando los días, y como que esta visita le da como una inyección de destino a él la idea de poder vincularse con otra persona desde un lugar súper paternal, queda muy claro desde el principio, que una chica muy joven que viene además como a también traer de vuelta a la Ana intelectual, ¿no? Y como celebrarla como se merece. Entonces, como que las últimas 50 páginas del libro van hacia allá, hace ese encuentro y su entusiasmo y preparan la casa y todo. Y cuando la chica ya está en camino a llegar, él está muy ansioso y va a salir a dar una vuelta. Y se pasó cuando él dice, ya, voy a dar una vuelta, voy a tomar las llaves del auto. Y uno está así como, no, no, Poloster, por favor, no lo mates. Es como, sí, porque le pasan varias cosas en ese paseo. Y uno dice, no, no, por favor, no lo hagas, no. Y ahí uno dice que es como esta cosa de la fuego lento, ¿no? Como este personaje que parecía... eh, podría ser un poco frío o con esta historia tan menor termina siendo tan emocionante. A mí las últimas páginas yo estaba muy preocupada por el personaje, así como por favor, que tenga un lindo sí. final. Y tiene un lindo final el libro. No vamos a decir qué pasa, pero tiene un lindo final. Pero no te conmovía el doble saber que era su alter ego, Sí, pues, por de que, al fin- supuesto. de que hay un contrato invisible entre el lector y el autor, que es que estamos leyendo ficción, pero no estamos leyendo ficción. Por lo mismo, lo que a mí me preocupaba era como el estado anímico en que Paul Auster quería despedirse, Ujú. ¿cachai? Porque podría haberle dado un final súper trágico al personaje. Y es como ya, aquí se acabó la cuestión, chao. Pero termina con una puerta, ¿no? Y eso es Sí, Sí. muy bello. es un final abierto aunque la puerta todavía esté cerrada Ujú. y tiene que ver, bueno, ahí yo recomiendo leer Wakefield de Hawthorne, traducción esto de la editorial Weathers, traducción de Roberto Castillo, ese cuento donde justamente dice al final de Baumgartner, empieza el último capítulo en la vida de Baumgartner, en el último párrafo lo dice, no la vemos, seguramente abrió la puerta cuando él tuvo el accidente, la última mujer de su vida, eso es lo que uno podría pensar, pero no lo sabemos. Ahora, si yo he estado intencionalmente evitando meterme con esa
conciencia de el personaje mezclado con el autor, porque si vamos para eso, me parece mucho más trágico lo que hemos dicho hasta acá, porque hace poco, leyendo sobre Paul Auster, estaba esto de que recién hace, no sé si ustedes lo sabían, hace un par de años murió su hijo y hace 3 años murió su nieta. Y las circunstancias de la muerte de la nieta, las circunstancias de la muerte del hijo, son muy tristes. Y entre Paul Auster y su hijo no había relación hace años también. Bueno, él ese es el hijo de su primera mujer, que también es una escritora, Lydia Davis, una escritora muy reconocida, que está viva, y tiene una hija con Siri Husband. Y a veces me hacía pensar esta historia, Lydia Davis, por lo que yo pude leer de ella, como que podría ser ella también inspiración de la mujer de Baumgartner por las cosas como la describe, pero eso yo no lo sé. Ahora, claro, lo triste era pensar en la situación tan dramática que vivió, no por el cáncer de pulmón solamente, sino por esto del hijo y la nieta en los últimos tiempos de la vida de Paul Auster, que probablemente hizo que muriera antes, no sé. Sí, siempre tiene una cosa, porque la muerte tiene es esa dimensión absolutamente imposible de abarcar para nosotros los seres humanos, siempre cuando hay una obra vinculada con la muerte, pero no con la muerte en un sentido creativo, sino en un sentido literal, real, definitivo, genera mucha conmoción, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la conmoción que produjo la muerte del protagonista de Il Postino, de esa película que es la versión italiana del Cartero de Neruda, porque, bueno, él sabía y los demás no sabían que mientras estaba grabando la película estaba con cáncer también y estaba desahuciado. Entonces, cuando tú dices, bueno, él estaba haciendo su último rol a sabiendas y nosotros no lo sabíamos, uno se vuelca de una manera mucho más solemne y emotiva a ver de qué se trata eso. Y me acordé de algo que quería comentarlo porque tiene harto que ver con esta novela de Paul Auster, que es que hace muchos, muchos años y se me había borrado en la memoria y por eso me di vuelta a buscarlo y como es habitual en mí en este departamento, no encontré el libro. Leí un libro que pasó al olvido, pero que el año en el que se publicó fue elegido el mejor libro del año en Chile, que es El Diario de Muerte, y así se llamaba, El Diario de Muerte de Gonzalo Millán. Veneno de Escorpión Azul se llamaba el libro, un libro conmovedor donde el libro parte, con una editora, por cierto, parte contando de cuando va al médico y le diagnostican cáncer, y en la última página, y es el mismo contrato social, porque este libro se publica después de que se muere, dice algo así como eh, y ya ha llegado el momento de irse a escuchar un fado a un país desconocido, dice algo por el estilo, ¿no? Sí. O sea, a lo Allende, ¿no? Estas son mis últimas palabras. Es tremendo, es tremendo. Y por eso, Anto, empatizo muy bien con tu conmoción, ¿no? De decir, bueno, estas son las últimas palabras, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿No? Bueno, ese solo gesto creo que hace que valga profundamente la pena leer ese libro. Y probablemente sea inoficioso decir si está dentro de los 3, de los 5, de los 8 mejores libros de Paul Auster, porque es como un microclima, es un libro escrito en condiciones absolutamente excepcionales e irrepetibles, Sí. que es el de la muerte inminente, ¿no? Bien, están todos los Paul Auster que él fue antes. O sea, yo no he leído toda la obra, pero he leído varias de sus novelas y aquí está el oficio, están esas voces, está esa cosa más juvenil, está la ciudad, está ciertas cosas que a él le interesan mucho, pero probablemente yo pensaba a propósito de lo que decían los chicos más temprano, es como, ya, cuando uno sabe que se va a morir, ¿qué es lo que quiere decir? Y quizás Baumgartner nos devuelve a las cuestiones básicas, ¿no? A los afectos, a a los últimos entusiasmos, a querer vivir acompañado y disfrutando, ¿no? Y qué fortuna que nos haya dejado este último libro, y qué fortuna que haya muerto en su casa, con su mujer, con su hija, ¿cierto? Creo que eso es un Y que lo haya regalo. terminado, que no haya quedado inconcluso para que no se genere el manto de duda de que si el editor, si la familia, Claro. qué es lo que, a propósito de García Márquez, qué es lo que pasa con su novela supuestamente póstuma, ¿no? Este es un libro que se publica en vida.
con toda su Por lo revisión. por lo tanto es irreductiblemente Paul Auster, ¿no? Exacto. Pero miren, solo quiero decir algo sobre esto, porque decir las últimas palabras, pero aquí está justo lo que pasó un poco antes de la muerte del padre del protagonista, ¿no? Entonces, en marzo del 64, desde lejano Ohio, llegó la noticia sobre la beca que había recaído en su insospechado muchacho, que se convertiría en polvo. Y cuando Baumgartner entregó a su padre la carta y le dijo que la leyera, vio que su padre le temblaba la mano, muy levemente, y vio que sus ojos se empañaban, fugazmente. Y después agarró una silla de la cocina por el respaldo, la apartó de la mesa, se sentó, emitió una larga y trémula exhalación desde sus averiados pulmones y dijo: «Trae la botella del aparador, Sai. Es hora de tomar una copa». Baumgartner volvió con la botella mientras su padre encendía el enésimo Lucky del día, y cuando el muchacho encendió uno para él, bebieron un trago de Schlivovitz. Pero no hubo más palabras porque la carta ya estaba dicho todo. Así que bebieron en silencio, primero un trago, luego otro y finalmente un tercero. El elogio de su padre radicaba en aquel silencio. Un hombre que empezaba a despotricar a la menor provocación, un depósito de palabras fulminantes capaz de hablar monótonamente sin parar durante horas, recompensó a su hijo manteniendo la boca cerrada sin decir nada. 6 meses después de aquella noche, Baumgartner se fue a Ohio, volvió a Newell en Navidad y en enero se dirigió de nuevo a Ohio sin pensamiento de regresar hasta el término del segundo semestre, en junio. En cambio, volvió en febrero, el 9 de febrero, para ser precisos, 2 días después del 60º cumpleaños de su padre y un día después de su muerte. Entonces aquí está ese silencio que puede también ser ese lenguaje que queda como lo último y como esa, no sé, esa cercanía final. Bueno, vamos a quedarnos en ese eco. Nada que agregar. Nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Un abrazo. chicos? ¿Tienen canción, Omar? Que tú siempre tienes una canción que quieres poner. Esta vez no. Ya. ¿Alguien Pato. me ayuda? Yo tenía una canción, pero creo que sería poético despedirse así, en silencio. Bueno, nos vemos. Adiós. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.